Bueno, vamos a seguir con temas políticos porque es lo que corresponde precisamente después de este domingo 28 de noviembre, histórico, crucial para la historia precisamente del país. Y bueno, como ya sabemos muchos y lo que hemos estado pues obviamente al seguimiento y al minuto a minuto del CNE, pues la candidata a la presidencia, hablamos por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, es quien encabeza, ¿verdad?, todo este proceso electoral. Para muchos hay diversas opiniones, tanto positivas como negativas, y para nosotros es tan importante conocer de distintos invitados cuál es la opinión respecto precisamente a este proceso general, que sin duda alguna fue una fiesta cívica electoral. Mucho se había manejado, abogado Samuel Inestrosa, que se estaban algunos preparando hasta para caos que podría reflejarse a través de las redes sociales. Empezaron a promocionar, podríamos decir yo, el caos que podría reflejarse. Muchos entraron en histeria colectiva días anteriores y semanas anteriores, e inclusive hablamos de los empresarios y microempresarios que prepararon sus negocios. El punto aquí específico, abogado, es cómo hemos visto este proceso ya a 2 días de precisamente ya de estos comicios. Se sigue desarrollando, por lo menos ya tenemos datos contundentes de un avance muy significativo en el escrutinio de las aptas, arriba de un 53%, Xiomara Castro. Y bueno, resaltando también lo de Jorge Aldana en Francisco Morazán, que realmente sí fue sorpresivo para muchos, o quizás para ustedes de la oposición. Ya lo tenían contemplado, pero no se había reflejado tal cual. Abogado, es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana, no hablando de temas familiares, pero sí temas que nos corresponden como ciudadanía y como hondureños propiamente. Muy buenos días, es un placer acompañarle esta mañana. Definitivamente consideramos que esta ha sido una fiesta cívica. El pueblo se ha volcado a las urnas, es un porcentaje impresionante. El propio CNE ha puesto la estadística de más de un 68%, probablemente va a aumentar, de participación de todo el padrón electoral, que es de más de 5 millones de personas. Definitivamente el porcentaje que ya está estipulado en las páginas oficiales ya marcan una tendencia completamente irreversible, ¿verdad? Casi 20 puntos porcentuales entre doña Xiomara Castro y el candidato del oficialismo, ¿verdad? Que refleja el castigo que la población pudo darle al partido oficialista en virtud de tantas situaciones que se han dado en el país. Yo creo que es una alegría generalizada. Me ha llevado a mí a la reflexión tantos años, 12 años de un gobierno completamente desgastado, un gobierno en donde se visibilizó por grandes actos de corrupción, por grandes denuncias, ¿verdad? Por ser ilegítimo, ¿verdad? Y tantas cosas. Recordaba hace 4 años, cuando existió el proceso electoral anterior, ¿verdad? De muy dudosos resultados, que un gobierno que fue completamente ilegítimo, 4 años en donde la lucha de las personas en las distintas trincheras se hizo sentir, ¿verdad? Porque una cosa es que pretendan dar una cuestión legal, y otra cosa es legitimar un gobierno. En este caso, el porcentaje de personas que acudió a las urnas y el gran porcentaje de diferencia en el voto de castigo, la inclusión de los jóvenes, la organización de los partidos políticos y los grupos sociales, porque aquí es la salvedad. Aquí son los partidos políticos acompañados de grupos y fuerzas sociales que impulsaron a doña Xiomara. Obviamente el gran papel que jugó Salvador Narral, hay que reconocerlo, también doña Doris Gutiérrez, también el perro amarillo, ¿verdad?, en sumar a esta gran alianza de oposición, y que pues ese es el resultado. Yo considero que es irreversible este resultado, a pesar de que desde las 6:55 AM del día de ayer. Y pese también a muchas inconsistencias dentro de los centros de votaciones, por ejemplo, que no se abrieron en el momento oportuno y correcto. Suele pasar siempre que se abren ciertos centros de votación tarde, pero precisamente en este proceso electoral hubieron muchas quejas respecto a eso, que eran las 8:30 inclusive de la mañana y no se había abierto. Pero yo tengo una pregunta muy contundente. ¿Usted cree que con este resultado, con esto que encabeza ya Xiomara Castro, ella pudo haber roto o está rompiendo el bipartidismo en el país, abogado? Definitivamente, y esa es una excelente pregunta, porque es histórico lo que estamos viviendo.
Recuerde que el voto de la mujer viene desde la autorización, ¿verdad? Lamentablemente se dio hasta el 1957, si no me equivoco, en donde se aprobó que la mujer podría votar en nuestro país. Entonces lo que está ocurriendo hoy en día es histórico. Como usted bien lo mencionaba, se vence el bipartidismo, solo había gobernado en la supuesta era democrática, solo Partido Nacional y Liberal. Aquí tenemos un nuevo partido y tenemos una mujer presidenta, la primera en toda la historia de Honduras. Entonces, es interesante porque esta también es una lucha de la mujer. Y mire qué interesante porque es lo que le mencionaba, grupos sociales, tantas mujeres que han luchado en la historia de este país para llegar a este día. Por eso es completamente histórico y más el apoyo que está teniendo. Podemos ver empresarios, podemos ver grupos sociales, incluso ya organismos internacionales comenzaron a pronunciarse, a felicitar. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, sin duda alguna hay diversas opiniones, nosotros queremos ser bien equitativos, nosotros queremos tener un balance, porque es importante. Yo ayer consultaba y le consultaba a un invitado que teníamos acá, que es, bueno, candidato por el partido PINU, y le decía, hay algo que muchas personas hablan del voto de castigo. Sí. ¿Realmente fue un voto de castigo o realmente el Partido Nacional, dando el dato específico, o la población no quería ver ya el fantasma en Tito Asfura? Quizás Tito Asfura, y se lo digo personalmente, no es que sea un mal candidato, que haya sido un muy mal candidato, no, al contrario, pero creo que sí la población hondureña decía, si lo hacíamos, veníamos y vamos a recoger esas sombras y ese fantasma de lo que años anteriores hemos estado llevando en el país. Sí, definitivamente, comparto su análisis. El Partido Nacional fue lo que hizo. La única figura que podía medio captar votos como lo hizo era Tito Asfura. Definitivamente la gente se cansó. Yo tengo muchas amistades de diferentes partidos políticos y precisamente gente del propio Partido Nacional expresaba que si bien es cierto pertenecen a un partido político, no pueden seguir aceptando tantos actos de rechazo. Mire, como comenzábamos platicando, este gobierno ha sido totalmente ilegítimo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si bien hay una legalidad en la declaratoria de la persona que actualmente es presidente de la República, pero nunca fue legítimo, o sea, nunca tuvo el apoyo del pueblo. Claro, de sectores sí se tuvo. Y mire lo interesante, a pesar de que existieron infinidad de denuncias que estaban comprando el voto, y se dice las denuncias que pagaban hasta 7,000, 6,000 empiras, aún así la gente tuvo la conciencia de poder tomar ese dinero o ese ofrecimiento de un partido político y castigarlos en las urnas. Quiere decir que la gente estaba completamente cansada. ¿Cuántos actos de corrupción denunciados? ¿Podemos decir, abogado, entonces que el silencio que la población hondureña venía generando desde hace un par de meses, desde que comenzó las primarias, se vio reflejado precisamente en las urnas este 28 de noviembre? Definitivamente, definitivamente. Y mucha gente, acuérdese que en las elecciones primarias, la gente lo que está cuidando es su trabajo, tenía que ir forzosamente y ver lo que entraban en la urna del Partido Nacional. Pero si usted se fija en las estadísticas, cuánto voto blanco, cuánto voto nulo, y ese fue el castigo que le dieron en las urnas. Definitivamente, claro, estamos viendo la influencia de la juventud, ¿verdad? Que miramos ahí el aporte también del Partido Salvador de Honduras, el propio Partido Libre. El aporte de la mujer. El aporte de la mujer, correcto. Entonces la organización es de felicitar también. Mire, no es fácil, no es fácil. ¿Usted cree que este proceso de elecciones generales fue mucho más transparente que las primarias, abogado? Definitivamente que sí. Acá teníamos cuántos observadores internacionales, cuánta gente pendiente, los mismos hondureños jugamos un papel fundamental en ser veedores de este proceso electoral. Miren, no es fácil después de 12 años de una dictadura, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Que un partido sea organizado como el Partido Libre, y hay que reconocerlo, y que la organización, y a pesar de que la gente sin muchos recursos, sin muchas opciones, aún así aguantar en una mesa, proteger el voto, convencer, ¿qué es lo que convence? Y lamentablemente en nuestras democracias fallidas, el dinero, es lo que le mencionaba, la gente tuvo ese nivel de conciencia
que a pesar de que le ofrecieran todo, irlo a traer, darle comida, tal vez darle dinero, aún así acudió a las urnas a darles ese voto de castigo. Es que es un desgaste tremendo, son 12 años de un partido de gobierno ilegítimo y que definitivamente las bases le dieron un gran castigo. Ahora bien, después de ver todo lo que hemos visto y el reflejo de la incomodidad, obviamente, y el malestar y el cansancio de la población hondureña que venía desde hace muchos años y que no supo ser leído a tiempo. Correcto. No supo ser leído a tiempo y obviamente desde sus escritorios tomaron decisiones que evidentemente nos perjudicaron a todos los hondureños. Económicos, los éxodos de migración que hemos venido, que crecieron en los últimos 5 años. Y esto no lo digo yo, Alejandra Rivera, lo dicen estadísticas que así lo han contemplado. El tema aquí es, no supieron leer el cansancio del pueblo. Ahora le hago una pregunta contundente, porque yo sé muy bien, y queremos mantener esa línea, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que el manejo de las campañas electorales fue favorable en este proceso electoral? Definitivamente lo que les afectó es empezar con esas campañas de odio y desprestigio. Esas pancartas que salía doña Xiomara con un cuchillo a una mujer embarazada, eso fue terrible. Y fue terrible también que vinieran con el discurso del comunismo y de las ideologías políticas. A eso iba a ir. Eso fue una destrucción. Y claro que lo sabían, ellos tienen toda esa lectura, la tuvieron siempre, pero claro, las personas que están al frente de estos partidos políticos salían a defender. Bueno, a las 8 de la mañana, 9 estaban diciendo que eran ganadores el 28 de noviembre. Entonces son esas cosas, esa lectura bien la sabían, ellos sabían que tenían un claro desgaste, hicieron todo porque ellos sabían este resultado. Y es más, según lo que se observó, las urnas, las actas que se han recolectado en los partidos de oposición, puede aumentar hasta ese porcentaje, porque ha sido un fervor de la gente. Mire lo que pasó en la alcaldía de Tegucigalpa, por ejemplo. Fue una sorpresa. Una sorpresa definitivamente, pero ¿qué le quiere decir eso? ¿Hace cuánto tiempo gobernaba un partido nacionalista esta alcaldía? Tienen años, y el problema es que no hay resultados. Comayagüela abandonada, no hay agua. Tantas cosas que fueron en contra de este partido político oficialista. Sin duda alguna se tienen que continuar o con la continuidad de muchos proyectos que están actualmente, claro, porque no podemos obviar y no podemos tampoco decir que no pasaron cosas positivas. Sí, hubieron cosas positivas, pero se puso en evidencia muchísimas cosas desde ETA y OTA y al llegado de la pandemia creo que fue donde pudimos entender que estábamos pegando con una pared. Correcto. Y eso teníamos que cambiarlo de alguna manera. Creo importante, y esa es la pregunta que le iba a hacer antes de irnos a una breve pausa comercial, porque sí tenemos que hacer un corte comercial, es, al ver el escenario que tenemos actualmente de los jóvenes y las mujeres que fueron muy participativos en estos comicios electorales y que no se habían visto en otros comicios, correcto, ¿cree usted que la bandera de la juventud se levanta a partir de este 28 de noviembre para los próximos años, para los próximos comicios en el territorio nacional? Definitivamente, y así tiene que ser. Eso es lo que siempre hemos esperado, que la juventud entienda que las decisiones que se toman en un país son decisiones políticas, que tenemos que formar parte, que teníamos que estar ese día en las urnas. Definitivamente este va a marcar un antes y un después, porque Honduras tiene una gran misión y doña Xiomara lo tiene, reconciliar la familia hondureña. Y fíjese que personalmente he sentido esa paz que no se sentía hace más de 12 años, el volver a empezar, tenemos que volver a empezar, fortalecer el Estado de Derecho, y es una gran misión, agarrar un gobierno que yo me atrevo a decirlo de manera personal, fracasado, con índices económicos fracasados, es muy difícil, ¿verdad? Pero ese va a ser el reto, y claro, unificar a la familia, queremos volver a vivir en paz, queremos evitar ese odio que se pudo haber mantenido en todos estos años, porque quienes crearon la división fue el partido de gobierno, quienes crearon el caos fue el partido de gobierno, lamentablemente con extremos políticos en las decisiones. Mire, me atrevo a decir, solo gobernaron para unos pocos nacionalistas. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y aquí voy a tocar un punto bien sensible para todos aquellos de la oposición, y es el tema del comunismo. ¿Qué es el comunismo? ¿Existe en Honduras o no existe en Honduras?
y también específicamente a usted, abogado, que está pues de alguna manera ligado al tema de Libre. ¿Cómo está el tema de la felicitación de Maduro y la relación que tiene Xiomara Castro con Maduro, precisamente sabiendo todo lo que pasa en Venezuela? Ya regresamos al volver de esta pausa. Bueno, muchos se han pronunciado ante el comunismo llamado. Aquí la pregunta es, ¿hay comunismo en el país? Y otra de las preguntas, para ser ya más específicos, abogado, es la relación precisamente entre Nicolás Maduro de Venezuela y Xiomara Castro de Zelaya. No podemos obviar la situación de Venezuela, lo que ha estado pasando continuamente con los años, la falta de desempleo, las personas migrando, o sea, la situación que vive actualmente, y esto se relaciona muchísimo con el mentado comunismo. Hablemos específicamente sobre el comunismo. ¿Hay comunismo en el país? ¿Por qué lo determinamos de esta manera? ¿O por qué la población hondureña lo ha determinado así? No, definitivamente esa campaña del comunismo y todo eso ya ha quedado en el pasado. Recordemos de dónde surge eso, y surge de teóricos de hace muchos años, la Revolución Rusa. El comunismo es una cuestión que no es posible. No existe comunismo en Honduras, no existe comunismo en el mundo, es muy complejo, ¿verdad? Porque son sistemas económicos, ¿verdad? En donde en este caso se pretende una igualdad completa, ¿verdad? Y son otros asuntos. Lo que la gente debe estar tranquila cuando se habla, por ejemplo, de socialismo, que la gente también lo tiene como algo de miedo. No. Si aquí lamentablemente hablar de que se quiere educación gratuita y de calidad, salud, bienestar, le llaman comunismo, entonces ahí son los errores. Entonces cuando hablamos de socialismo, ¿verdad? O una socialdemocracia, es que se va a gobernar para la gente, se quiere que la gente tenga suplidas todas sus necesidades económicas, sanitarias, de educación. Sociales, correcto. Por eso se llama socialismo, tener acceso a una vivienda, tener acceso a créditos a bajos costos. Entonces todas esas cosas reflejan. Entonces la gente tiene que tener tranquilidad. Este es un planteamiento para beneficio social, tener hospitales dignos, tener educación digna, tener un hogar, una vivienda que aquí no tenemos acceso, tener derecho a la cultura, a la recreación. Eso es lo que se plantea, ¿verdad? Entonces, ese fantasma del comunismo, eso no debe existir. Y la otra pregunta, con relación a las felicitaciones del presidente Maduro, recordemos que Honduras tiene relaciones abiertas con todo el mundo, pues, así como lo felicitó el ex embajador de Estados Unidos, Hugo Lawrence, a la presidenta Xiomara Castro, así lo puede hacer, lo hizo el presidente de Cuba, lo hizo el presidente de Venezuela, lo ha hecho tantas personas. Entonces no hay que temer a eso. Ese ha sido el arma para crear miedo, para crear confusión a la gente, y abiertamente es de decirlo. Esas relaciones pueden ser económicas, hay que verle los beneficios que se pueden tener de todos los países del mundo, así como Honduras puede tener relación con Rusia, con Estados Unidos, con China, con Corea del Sur, lo puede tener con otros países del mundo. Los beneficios que vengan a Honduras, ¿por qué no aceptarlo? Correcto. ¿Verdad? Hasta reducción de combustibles, ese tema que ha sido un tabú, pero claro, los grupos de poder, la energía eléctrica, exactamente, los grupos de poder le van a decir, no, ese es come niños, lo van a sacar de la casa. Imagínense que a mí me da risa, hablan de la expropiación, que el comunismo expropia. Ay, ¿y las sedes qué son? Eso sí es expropiación. No, entonces no hay que vivir con esos fantasmas, hay que olvidar, hay que dar ese paso, hay que estar muy alegres porque lo que viene para Honduras es una situación de alegría, de esperanza, de unidad de la familia, y ese es el gran reto que tiene doña Xiomara y toda la planilla de diputados, diputadas y alcaldes. Unificar familias, unificar a los partidos, inclusive aquellos que han estado alejaditos de todo. Habló del Partido Liberal, inclusive que se ha visto pues de alguna manera aislado de toda esta situación. Creo que es un gran reto. Es un gran reto lo que tiene Xiomara Castro de Zelaya al momento ya de entrar al poder el 27 de enero. Agradecemos mucho, abogado, por su visita. Vamos a seguir abordando este tema porque
Hay mucho que hablar, Claro, hay mucho que abordar y es muy amplio. Sí. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones. Muy de mañana la luz toca tu ventana.